Mi marido preparó la cena, y automáticamente mi hijo y yo nos desmayamos. La última vez que Bruno me sonrió, sentí miedo. La casa tenía ese silencio denso que se pega a las paredes, ese que no es paz, sino ausencia de algo que debería estar ahí y no está. Noemí lo supo en cuanto cruzó el umbral de la cocina y vio a Bruno de espaldas, revolviendo algo en una olla con una calma tan forzada como antinatural. Nunca cocinaba. Jamás. En 12 años de matrimonio, lo más cercano que había hecho era calentar leche en el microondas, y ni siquiera recordaba si lo había hecho bien. Pero ahí estaba, tarareando una melodía sin tono mientras machacaba puré de patatas con una cuchara de madera. Llevaba una camisa blanca arremangada y una sonrisa que parecía pegada con cinta adhesiva. Edison entró corriendo detrás de ella, como siempre, con sus pasos acelerados, el pelo alborotado y una pregunta en los labios. Su energía contrastaba con la tensión que flotaba en el aire como un perfume viejo. ¿Papá cocina?, preguntó con ojos iluminados. ¿Papá está cocinando de verdad? Así es, campeón, respondió Bruno, girándose con exageración para mostrar el cucharón goteando crema amarilla. Hoy les tengo una sorpresa. Cena especial para mi familia especial. Noemí no dijo nada. Lo observó con una cautela involuntaria. No era desconfianza aún, sino un malestar sin nombre. Había algo en el tono, en esa mirada que no era la suya. Bruno solía tener una mirada tibia, incluso cuando se distanciaba. Pero ahora tenía algo distinto. Brillo. Expectativa. Como si supiera algo que ellos no. ¿Qué preparaste?, preguntó Noemí, intentando sonar neutral. Bruno levantó un dedo con teatralidad. Filete a la plancha, judías verdes con ajo, y un puré de patatas como nunca antes lo han probado. Edison aplaudió. Sí. Me encanta el puré. Ella sintió un nudo en la garganta. Se obligó a sonreír, a moverse por la cocina como si todo fuera normal, como si esa situación no fuera una representación teatral sin libreto. Se acercó al fregadero fingiendo buscar un vaso, pero en realidad lo miraba de reojo. Observaba cómo se movía, cómo colocaba los platos. Él era eficiente, casi demasiado. Cada paso medido. Cada movimiento premeditado. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo?, preguntó ella mientras llenaba el vaso con agua. Tranquilo, dijo, sin mirarla. ¿Y tus clientes? Los mismos idiotas de siempre. Edison no prestaba atención. Ya estaba en la mesa, ordenando servilletas de colores disparejos, las que siempre elegía cuando quería hacer que parezca un restaurante. Noemí se detuvo un momento, observando esa escena. Un niño emocionado. Un padre fingiendo normalidad. Una madre en alerta. Se sentaron. La mesa estaba servida con una precisión que parecía ajena. Filetes un poco secos, judías demasiado brillantes. Y el puré. Demasiado cremoso. Demasiado perfecto. Noemí tomó el tenedor y lo hundió en la mezcla. La consistencia era distinta. Brillaba bajo la luz artificial de la cocina como si tuviera una capa de aceite. Lo probó. No tenía sabor al de siempre. Había un dejo amargo detrás de la mantequilla, una textura casi plástica. Bruno los observaba desde su asiento. Sonreía. No hablaba. Solo los miraba. ¿No está un poco raro?, preguntó ella, forzando la naturalidad. Es una receta nueva. Internet. Debe ser el queso parmesano, dijo. ¿Sabe raro, mamá?, dijo Edison, arrugando la nariz. Es el ajo, aclaró Bruno rápidamente. Le puse un poco de ajo negro. Es saludable. Edison siguió comiendo, confiado. Noemí sintió que el estómago le daba un vuelco. No por el sabor, sino por esa mezcla de palabras, por ese discurso armado que no se parecía a Bruno. Él nunca hablaba de salud. Nunca se interesó por la comida ni por los ingredientes. ¿Desde cuándo decía cosas como, ajo negro es saludable? El tiempo se ralentizó. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa. Noemí bebió agua. Trató de calmar su mente. Quizá era paranoia. Quizá solo estaba cansada. Pero entonces, vino el mareo. Primero, suave. Luego más intenso. El mundo comenzó a girar levemente. El vaso tembló en su mano. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Edison,
bajando la cuchara. Sí, cariño, creo que necesito. Ella no terminó la frase. Un sudor frío cubrió su espalda. Le ardía la garganta. Su lengua parecía hincharse. El corazón le latía desordenado. Edison también empezó a fruncir el ceño. Se llevó las manos al estómago. Mami, me duele, murmuró. La cuchara cayó al plato con un golpe sordo. Bruno no se movió. No preguntó si estaban bien. Solo se levantó lentamente, recogió su plato y lo llevó al fregadero. Comenzó a lavar con meticulosidad quirúrgica. El sonido del agua cayendo era más fuerte de lo normal, o al menos así lo percibía Noemí. Trató de levantarse, pero sus piernas eran 2 bloques de cemento. Apenas pudo girar el cuello hacia Edison, que ya se deslizaba lentamente de la silla. Y entonces lo oyó. Lo oyó tan claro como si se lo hubiera dicho al oído: pronto no estarán más. Bruno no sabía que ella aún lo oía. Quizá pensó que ya había perdido la conciencia. Su voz sonó tan tranquila, tan convencida. Como si anunciara la hora. Como si fuera un trámite. Noemí luchó por controlar su respiración. No podía moverse del todo, pero su mente aún estaba ahí. Un instinto ancestral despertó dentro de ella. No era miedo. Era estrategia. No podía gritar. No podía enfrentarlo. Solo podía actuar con inteligencia. Dejó que su cuerpo cayera hacia un lado. Su mano alcanzó la de Edison y la apretó apenas. Lo suficiente para que él lo notara. Lo suficiente para que supiera que ella estaba allí. Que no estaban solos. Bruno salió de la cocina. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Cerró una puerta. El silencio volvió. Noemí abrió lentamente un ojo. Edison estaba acostado boca arriba, con los labios secos. Pero respiraba. Lo miró. Su niño. Su vida. No podía morir así. No podían terminar en ese suelo frío por una cena preparada por el hombre en quien había confiado su alma. Con un esfuerzo que le arrancó lágrimas, se arrastró hasta Edison y lo incorporó como pudo. Vamos, cariño, tenemos que llegar al baño, susurró con una voz que apenas era un soplido. Edison no respondió, pero parpadeó. Ella lo levantó poco a poco, apoyándolo en su hombro. Cada paso era una tortura. Sus músculos no le respondían. La cabeza le latía como un tambor. Llegaron al baño. Cerró la puerta. Abrió el grifo y dejó que el agua corriera con fuerza. Si Bruno escuchaba algo, debía pensar que era solo eso. Agua. Noemí se arrodilló frente al inodoro. Introdujo los dedos en su garganta. No dudó. Lo hizo con la precisión de una enfermera y la desesperación de una madre. Vomitó. Gritó en silencio. Luchó con su cuerpo hasta que sintió que salía. Luego se giró hacia Edison. Hazlo, amor. Por favor. Hazlo, ahora, le rogó. Edison se inclinó, pálido, tembloroso. Noemí lo ayudó. Lo sostuvo mientras también vomitaba, jadeando, llorando. Se sentaron en el suelo. El frío de las baldosas les atravesaba la piel. Noemí lo abrazó como si eso pudiera blindarlo contra todo. Edison sollozaba. Ella no tenía respuestas, solo lágrimas. Lágrimas que no eran de miedo, sino de furia. De traición. De la certeza brutal de que el hombre con el que compartió su cama había intentado borrar sus vidas como si fueran errores de una libreta. ¿Por qué, mamá?, preguntó Edison con voz quebrada. No lo sé, mi amor, pero estamos vivos. Y vamos a seguir estándolo. Ese fue el juramento. El que no se dijo, pero se sintió. En la piel. En la sangre. En el corazón. Afuera, la casa seguía en silencio. Demasiado. Y Noemí ya sabía que el infierno acababa de comenzar. El silencio no siempre es ausencia, a veces es el eco de una amenaza que aún respira dentro de las paredes. Noemí no se movía. Edison tampoco. La cerámica helada del suelo del baño parecía anclar sus cuerpos aún débiles, pero la mente de Noemí bullía. La frase que había escuchado antes seguía rodando en su cabeza, como una sentencia escrita en piedra: pronto no estarán más. Era la voz de Bruno. Sin duda.
Y no sonaba como una advertencia ni como una amenaza dicha en un momento de rabia. Sonaba como una conclusión. Como el final de un plan. No podía quedarse ahí. Sabía que el veneno no había sido una improvisación. Bruno había cortado los hilos con precisión quirúrgica. Él no cometía errores, y si había dejado que ella lo escuchara, era porque creía que ya no tenía a quien hablarle. Porque pensaba que estaba muerta. Se inclinó hacia Edison. Su piel aún tenía ese tono grisáceo que le provocaba un pánico animal. Estaba consciente, pero temblaba, y sus labios se movían sin emitir palabras claras. Edison, mi amor, tenemos que salir de aquí, murmuró, mientras lo abrazaba con fuerza, sintiendo su cuerpo como una extensión del suyo, como si ambos fueran un solo ser atrapado en una pesadilla sin forma. Él asintió apenas, sus ojos sin brillo pero vivos. Con esfuerzo, Noemí se incorporó. Sus piernas se negaban al principio, pero con la mano contra la pared, logró arrastrarse fuera del baño, llevando a Edison con ella. La casa seguía sumida en ese silencio sobrenatural. Había algo en el aire, algo más que veneno. Era la sensación de estar en la guarida de algo que ya no era humano. La presencia de Bruno era invisible pero tangible, como si hubiese dejado parte de sí mismo flotando en cada rincón. Llegaron al salón. Noemí intentó encender su teléfono. Nada. No vibraba. No prendía. Ni siquiera mostraba el logo de inicio. Estaba muerto. Totalmente muerto. Y ella sabía que la batería estaba completa hacía unas horas. La mañana había usado el calendario. Lo había revisado mientras tomaba café. No era un fallo. Era manipulación. Se dirigió hacia el teléfono fijo. Alzó el auricular. Silencio. Ni siquiera un pitido. Como si alguien lo hubiese arrancado del alma. Lo dejó caer como si le quemara los dedos. El pánico estaba ganando terreno. Bruno lo había planeado todo. No se trataba de un impulso. Esto llevaba tiempo gestándose. No podía pensar en eso ahora. No podía permitirse desmoronarse. No frente a Edison. Se agachó, lo miró a los ojos. Vamos a ir a casa de la señora Lauren. Caminamos despacio. No hagas ruido. ¿Me entiendes? Él la miró, asintiendo sin fuerza. ¿Papá, está aquí?, preguntó, casi sin voz. No lo sé, respondió ella, sin suavizar la verdad. Pero si lo está, no puede vernos salir. Tenemos que ser más listos que él. La tomaron con cuidado. Pasaron por el pasillo. Noemí se detuvo antes de girar hacia la cocina. No había ruido. Pero tampoco confianza. Como una actriz en un escenario sin luces, se deslizó por la pared hasta el lavadero. Empujó la puerta del garaje con las dos manos, lenta, casi sin aliento. El metal crujió. Fue un sonido que pareció hacer temblar la casa. Cada centímetro que subía la puerta, su corazón latía más fuerte. La calle estaba vacía. No había coche en la entrada. El auto de Bruno no estaba. ¿Había salido? ¿O estaba esperándolos en algún lugar invisible? No había forma de saberlo. Solo una opción. Correr. Ahora, Edison. Vamos. Cruzaron el jardín como dos sombras heridas, tambaleantes, descalzos. El viento les cortaba la piel. Cada paso era un desafío al destino. Cada segundo que pasaban fuera era una moneda al aire. Noemí no miró atrás. No podía hacerlo. Si lo hacía, se congelaría. Si lo hacía, vería algo que no quería ver. La casa de la señora Lauren estaba justo enfrente. Una casa antigua, pintada de blanco, con un porche lleno de macetas. Ella había vivido ahí desde siempre. Jubilada. Solitaria. Con una mirada firme. Noemí sabía que si alguien podía ayudarlos, era ella. Edison llegó primero. Golpeó la puerta con las dos manos, desesperado. Noemí, jadeando, se acercó detrás, sus piernas ya no le respondían con normalidad. Golpeó también. Unos segundos después, la puerta se abrió de golpe. Lauren los observó un segundo. Solo uno. Y en ese instante supo. Sus ojos recorrieron los rostros pálidos, el temblor, las manchas en la ropa, el horror mudo en la mirada de Noemí. No hizo preguntas.
Los hizo entrar. Cierra la puerta. Tranca todo, dijo Noemí con voz quebrada. Llama a emergencias. Ya. Lauren asintió sin decir palabra. Tomó el teléfono del mueble y marcó con la mano temblorosa. Mientras hablaba con el operador, Noemí se derrumbó en el sofá. Edison la seguía como una extensión de su cuerpo, buscando su mano. Apretó sus dedos. ¿Papá va a venir aquí?, susurró Edison. No lo sé, cielo, respondió ella. Y lo dijo con una honestidad feroz. Porque mentirle ahora sería traicionarlo aún más. La conversación de Lauren terminó con un «gracias». Colgó y se giró hacia ellos. Ya vienen. Ambulancia y policía. No se muevan. ¿Pueden hablar? ¿Qué pasó? Noemí quiso explicarle, pero las palabras no salían. Había algo que se atascaba en la garganta, como si el veneno aún estuviera ahí, agazapado. Cerró los ojos. Respiró hondo. Bruno intentó matarnos. Lauren palideció. Sus labios temblaron. ¿Qué? Nos drogó. En la cena. El puré. No podía moverme. Vomitamos. Nos arrastramos hasta aquí. Él no está en casa. Pero, cortó los teléfonos. El móvil no funciona. Lo tenía todo planeado. Lauren se sentó. No por debilidad. Por shock. Porque esa revelación tenía el peso de un accidente ferroviario. Porque conocía a Bruno. Lo había visto cortar el césped. Lo había saludado con la mano decenas de veces. Minutos después, las sirenas rompieron la calma del vecindario. Luces rojas y azules pintaron las ventanas. La puerta se abrió de nuevo. 2 paramédicos entraron primero. Luego, 2 policías. Noemí trató de levantarse. No lo logró. Solo alzó la voz. Nos envenenaron. Mi hijo y yo. Mi esposo intentó matarnos. Por favor, rápido. Los paramédicos se acercaron de inmediato. Revisaron signos vitales. Edison apenas podía hablar. Estaba débil. El médico lo tomó en brazos sin preguntar. Noemí sintió que lo arrancaban de su cuerpo. Gritó. Voy con él. No me lo quiten. Va con usted, señora. Pero tenemos que movernos ya, dijo uno de los policías. ¿Está consciente? ¿Puede caminar? Sí, murmuró. Lo logró con ayuda de uno de los técnicos. El aire le ardía en los pulmones. Cada movimiento era como cruzar un campo minado. En la ambulancia, Edison le sostenía la mano con tanta fuerza que parecía estar aferrado a la vida misma. Ella le acarició el cabello. Estamos a salvo ahora. Solo un poco más. El hospital era un torbellino de luces, gente, olores químicos. Los separaron por minutos. Tomaron muestras de sangre. Exámenes. Oxígeno. Preguntas. Noemí respondió todo con una frialdad que no era suya. Era una máscara de supervivencia. Un doctor se acercó con los resultados. Su rostro era un estudio de gravedad. Altos niveles de benzodiazepinas. Dosis muy superiores a las terapéuticas. Ambos tuvieron suerte. El vómito probablemente salvó sus vidas. ¿Eso fue lo que comimos? ¿En la cena?, preguntó Noemí, aunque ya lo sabía. Sí. Triturado, mezclado. Tal vez en la mantequilla. O en el puré. Estaba bien oculto. No tuvo sabor porque fue neutralizado. ¿Recuerda algo más? Sí. Lo oí. Me creyó muerta. Dijo, pronto no estarán más. El médico no respondió. Asintió. Se fue. En ese gesto estaba todo. Confirmación. Impotencia. Horror contenido. Poco después, un oficial se sentó frente a ella. Su rostro joven, pero marcado por la rutina de ver lo peor de la gente. ¿Puede contarme todo? Desde el principio. Y ella lo hizo. Detalladamente. Como si cada palabra fuera una daga que necesitaba sacar de su pecho. Desde la cena. El sabor.
La reacción. El plan. El escape. Todo. Sin omitir nada. ¿Dónde está su esposo ahora?, preguntó el agente. No lo sé. Se fue antes de que nos levantáramos. No escuchamos el coche. Quizá ya no estaba cuando fuimos al baño. El policía anotó todo. Luego se levantó. Lo rastrearemos. Si lo que dice es cierto, esto es intento de homicidio en primer grado. Con premeditación. Va a caer, señora. Pero Noemí no sonrió. No respiró con alivio. Porque sabía algo que no se puede escribir en un reporte. Bruno no era como los demás. Él no corría. Él planeaba. Y si había escapado, era porque aún tenía algo más preparado. Edison dormía en la cama del hospital, rodeado de cables y monitores. Noemí se sentó a su lado. Lo miró con la desesperación de una madre que ha bordeado el abismo y ha vuelto. Le acarició la mano. No nos vas a romper, susurró. Y no se refería a Edison. Lo decía para Bruno. Para el espectro del que aún rondaba su casa. Para el veneno que aún estaba en su estómago. Para la sombra que lo seguía incluso en la luz del hospital. Y entonces supo que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Porque Bruno no había huido. Se había desvanecido. Y eso era peor. El aire del hospital no olía a medicina. Olía a traición. A ese tipo de traición que no sangra por fuera, pero abre heridas internas que tardan una vida entera en cicatrizar. Noemí no había dormido ni un minuto desde que llegaron. Sentada en una silla incómoda junto a la cama de Edison, le pasaba los dedos por el cabello cada tanto, como si ese pequeño gesto pudiera protegerlo de algo más que el veneno. Como si pudiera alejar el eco de esa frase, que seguía flotando en su cabeza como una maldición: pronto no estarán más. Cada monitor que pitaba, cada enfermera que entraba a revisar una vía, le recordaba que estaban vivos. Pero también le recordaba que estuvieron a segundos de no estarlo. Y que el hombre que los puso al borde de la muerte dormía en su memoria como un amante falso. Lo había amado. Había creído en él. Y en esa cama dormía el hijo de ambos. Una vida que Bruno había querido borrar. La cortina blanca que separaba la habitación se movió con un crujido sutil. Era la enfermera que traía resultados. Sonrió, pero su sonrisa era tensa. Todos sabían lo que había pasado, o al menos una versión. Intento de envenenamiento. Drogas. Padre sospechoso. Nadie preguntaba, pero todos sabían. En lugares como ese, las tragedias viajan más rápido que las ambulancias. El médico de turno llegó poco después. Era un hombre calvo con voz serena, pero de esas serenidades que se sienten entrenadas. Miró a Noemí y le entregó un informe. Ella no lo leyó. No necesitaba leer más. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó. Estable. Su cuerpo respondió muy bien a la expulsión del tóxico. Hay residuos mínimos. Lo estamos hidratando y vigilando con mucho cuidado. Debería poder moverse por sí mismo en 48 horas. ¿Y yo?, preguntó con una frialdad que incluso a ella le sorprendió. También, estable. Más afectada, pero estable. Quisiera recomendarle una valoración psiquiátrica, señora. Esto que ha vivido no es normal. Lo sé, respondió sin mirarlo. Pero yo tampoco soy normal. No, ahora. Cuando el médico se fue, se quedó sola con Edison. Él dormía profundamente, con la cara hundida en la almohada, sus pequeñas manos cruzadas sobre el abdomen. Noemí lo observó durante largos minutos. Luego, sin poder evitarlo, sus ojos se fueron hacia el pasado. No como una película, sino como una herida abierta que empezaba a supurar. Recordó el primer beso de Bruno. Fue en una feria de barrio, con luces de colores y música barata. Él había ganado un peluche en un juego ridículo y se lo ofreció como si fuera un anillo. Ella pensó que era cursi, pero encantador. Nunca pensó que ese mismo hombre, años después, le serviría la muerte en un plato humeante. Recordó la primera vez que lo vio llorar, cuando Edison nació. Lloró como un niño. Lloró más que ella. Parecía auténtico. Entonces, ¿cuándo empezó a morir aquel Bruno? ¿Cuándo dejó de ser un padre emocionado y se convirtió en un asesino paciente? La puerta se abrió con un golpe suave. Era Elina.
Su hermana. Estaba pálida. Noemí la miró y supo que algo no andaba bien. Elina se acercó sin hablar, con los labios apretados y las manos cruzadas. Se sentó junto a ella, respiró hondo y bajó la mirada. «Tengo que decirte algo», dijo en voz baja. Noemí no respondió. Solo la observó. Elina tragó saliva. «Lo vi. Hace 2 meses. A Bruno. Con otra mujer. Más joven. Muy joven. Estaban en un restaurante en Midtown. Se besaron. Luego salieron y entraron juntos a un apartamento. Los seguí. Quise irme, pero no pude. Vi cómo entraban. Esperé 40 minutos. Él no salió. Noemí no apartó la vista de su hermana. Sintió como si todo el oxígeno de la habitación hubiese sido succionado. No por el engaño. Eso ya lo sospechaba. Sino por la certeza. Por lo tangible. Por la imagen mental de Bruno acariciando a otra mujer mientras en casa Edison esperaba a su padre. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz firme. «Porque te vi feliz. O al menos fingiendo bien. No quería destruir eso. No quería ser la que rompiera tu mundo. No lo rompiste tú. Lo rompió él. Tú solo me dejaste ciega un poco más de tiempo». Elina bajó la cabeza, mordiéndose los labios. «Hay más», dijo, en voz aún más baja. «Averigüé quién era la mujer. No fue fácil. Usé redes sociales. Amigos. Trabajo en marketing, conozco algunos trucos. Se llama Camila. Tiene 25 años. Su padre murió hace 6 meses. Era dueño de una red de concesionarios de lujo. Dejó una herencia multimillonaria. Pero, solo si ella se casa con un hombre que no tenga hijos ni deudas pendientes. Es una cláusula del testamento». Noemí sintió que todo se detuvo. El tiempo. La respiración. El mundo entero. La frase rebotaba en su mente como un golpe bajo, un hombre sin hijos ni deudas. Bruno quería una nueva vida. No con ella. No con Edison. Quería ser ese hombre. Libre. Impecable. Irreprochable. Y para eso, ella y su hijo tenían que desaparecer. Planeó todo, dijo finalmente. El envenenamiento. La fuga. La muerte como accidente. Todo. Lo sé, susurró Elina. No quise aceptarlo. No quería que fuera verdad. La puerta se abrió. Esta vez fue un oficial. Alto. Piel oscura. Expresión neutral. Portaba una carpeta. Saludó con la cabeza y se acercó. «Señora Noemí. Soy el teniente Cordero. Traigo novedades». Noemí se incorporó. «¿Lo encontraron?». «No, aún. Pero sabemos que usó un documento falso para abordar un vuelo privado hacia la frontera. Estaba intentando llegar a Centroamérica. Guatemala o Belice, probablemente. Tenía reservas bajo un nombre distinto. Lo estamos rastreando. El FBI ya está involucrado. Lo atraparemos». ¿Y la mujer? Camila ha desaparecido. Abandonó su apartamento hace 2 días. Parece que lo esperaba en algún punto del trayecto. Sospechamos que fue cómplice. Tal vez no del envenenamiento, pero sí del plan de fuga. Elina maldijo en voz baja. Noemí cerró los ojos. No por miedo. Por ira. Por una furia que ardía como ácido en su pecho. «Cuando lo atrapen, quiero que me lo digan. Quiero mirarlo a los ojos en la corte. Quiero que sepa que falló». «Lo sabrá», dijo el teniente. Y lo dijo como quien promete justicia con los dientes apretados. El oficial se fue. Elina se sentó de nuevo. El silencio volvió a llenar la habitación. Edison seguía dormido. Noemí se inclinó, le acarició la mejilla, le susurró algo que solo él entendió, aunque estuviera en sueños. Luego se levantó y fue al baño del hospital. Cerró la puerta. Se miró al espejo. Su reflejo no le devolvió una mujer rota. Le devolvió algo más duro. Algo más peligroso.
Le devolvió a alguien que ya no tenía miedo. Que solo quería respuestas. Y entonces se dijo a sí misma, sin mover los labios, no me vas a borrar. Porque un monstruo puede dormir en casa, pero también puede despertar el lado más feroz de una madre. Y ese lado ya no pensaba dormir nunca más. Cuando Noemí salió del baño del hospital, aún con las manos húmedas y el corazón temblando bajo el peso de su propia mirada en el espejo, encontró a Elina sentada en la misma silla de siempre, con el rostro hundido entre las manos. Edison dormía, ajeno al infierno que seguía envolviendo a su madre y a su tía como una niebla densa. Elina levantó la vista al oírla volver, y lo primero que dijo fue algo que parecía fuera de lugar, pero que estaba cargado de una urgencia visceral. Lo atraparon. Noemí no respondió de inmediato. Se quedó de pie, observando a su hermana como si esperara una segunda confirmación, algo que le asegurara que no era una falsa alarma, que no era una trampa emocional. Elina asintió con los ojos húmedos. En el aeropuerto. Intentaba abordar un vuelo a Belice. Llevaba pasaporte falso, mucho dinero en efectivo, un celular oculto y un anillo de compromiso. Las palabras cayeron como un disparo mal contenido. El aire se volvió más espeso, la realidad más áspera. Noemí bajó la vista y respiró hondo. No era alegría lo que sentía. Era algo más parecido a una venganza que no trae satisfacción. Era una justicia que no cura, pero al menos detiene el sangrado. Horas después, un agente del FBI les confirmó los detalles. El pasaporte decía que se llamaba Samuel Vega. El dinero provenía de cuentas abiertas recientemente en Panamá. El anillo era de platino, nuevo, con la etiqueta aún pegada en la caja. No había rastro de Camila, pero los investigadores creían que se encontraría con él en algún punto intermedio. Todo había sido orquestado con una precisión escalofriante. Lo acusaron formalmente de intento de homicidio agravado, envenenamiento con premeditación y alevosía, y uso de identidad falsa para eludir la ley. La inclusión de Edison como víctima menor de edad endurecía la pena. El proceso sería rápido. La evidencia era sólida. Las intenciones, irrefutables. Y el país entero quería un culpable colgado de la justicia. El juicio se programó para 3 semanas después. Durante esos días, Noemí y Edison se mudaron con Elina. La casa era pequeña, con un olor constante a lavanda y los marcos llenos de fotos familiares. Pero a Noemí le costaba respirar allí. Cada pared blanca le parecía demasiado limpia para su historia. Cada rincón demasiado estrecho para contener su dolor. Edison hablaba poco. Se despertaba llorando 2 o 3 veces por noche. Algunas veces corría al cuarto de Noemí solo para comprobar que seguía allí. Una madrugada le dijo al oído que no quería volver a la casa vieja porque sentía que su papá todavía vivía en las sombras de la cocina. Noemí lo abrazó y no le contradijo. Porque ella también lo sentía. El día del juicio llegó con un cielo plomizo, como si hasta el clima supiera que algo importante estaba por resolverse. El tribunal estaba lleno de reporteros, curiosos, activistas por los derechos del niño y hasta figuras públicas que querían figurar en un proceso que se había viralizado como una historia de horror doméstico. Bruno fue llevado esposado. Llevaba el cabello más largo, la barba sin afeitar y esa expresión vacía que tantas veces había mostrado en casa en los últimos años. Ni remordimiento, ni rabia. Solo frialdad. Cuando Noemí lo vio entrar, sintió que su estómago se encogía. No por miedo, sino por una tristeza devastadora. El hombre con el que una vez soñó una vida juntos ahora caminaba hacia un juicio por intento de asesinato contra ella y su hijo. Era como si toda la historia que habían compartido se hubiese desintegrado frente a sus ojos. El fiscal abrió el caso con contundencia. Relató los hechos con una precisión quirúrgica. Presentó las pruebas, los informes médicos, los residuos del veneno encontrados en el puré, los mensajes borrados del celular de Bruno, las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto, los documentos falsificados, el anillo, el dinero. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se erigía alrededor de la culpabilidad de Bruno. La defensa, en cambio, fue patética. Bruno se declaró inocente. Afirmó que todo era un malentendido. Que Noemí estaba inventando cosas porque él quería divorciarse y pelear la custodia de Edison. Que el veneno era una contaminación accidental. Que el pasaporte falso era parte de un negocio oscuro pero sin relación con su familia. Los argumentos eran huecos. Nadie los creía. Noemí fue llamada a declarar. Caminó hasta el estrado con las piernas firmes, pero el corazón roto. Se sentó, tomó el micrófono con manos temblorosas y miró al jurado. Luego,
Lo miró a él. Bruno la observaba como si fuera una desconocida. No había rastro de amor, ni siquiera de vergüenza. Solo estrategia. Mi nombre es Noemí Vargas, dijo con voz clara. Y él, el hombre que está ahí sentado, es el padre de mi hijo y el hombre con el que compartí 12 años de mi vida. Me drogó. Intentó matarme. Envenenó a nuestro hijo. Lo escuché decir, creyéndonos inconscientes, pronto no estarán más. Y luego se marchó. Si no fuera por instinto, por supervivencia, por el cuerpo que aún me respondía, no estaríamos aquí. El juez le pidió que continuara. Y ella lo hizo. Contó cada detalle. Desde la preparación de la cena hasta la fuga al hospital. Desde el vómito hasta la huida al garaje. No omitió nada. Y en cada palabra, cada silencio, cada suspiro, había una historia no solo de traición, sino de amor transformado en horror. Bruno no parpadeó. No movió ni un músculo. Como si todo eso fuera parte de una película en la que él era solo un extra irrelevante. Elina también testificó. Confirmó lo que vio en el restaurante. Su investigación sobre la herencia de Camila. Los mensajes cruzados. Todo. El fiscal presentó los resultados del análisis digital. Bruno había buscado formas indetectables de envenenar, comida como vehículo para sedantes, como desaparecer con identidad falsa. Cuando Edison entró a la sala, todos se quedaron en silencio. Tenía los ojos grandes, la camiseta con dibujos y una hoja doblada entre las manos. Caminó hasta el estrado con pasos lentos. El juez ya había decidido que no le harían preguntas. Solo leería una carta. Mi nombre es Edison, dijo con voz suave. Y esto es lo que quiero decirle a mi papá. Desdobló el papel. Lo alisó con cuidado. No miró a nadie, solo leyó. Papá, no entiendo por qué querías que no estuviéramos más. Yo te quería mucho. Aunque ya no venías a verme, aunque no me abrazabas como antes. Yo seguía creyendo que algún día volverías a ser como cuando era chiquito. Pero tú no volviste. Tú intentaste irte y llevarte todo. A mi mamá también. Quiero que sepas que no lo lograste. Estoy vivo. Y mi mamá también. Y ahora somos un equipo más fuerte. Me gustaría poder perdonarte, pero no sé cómo se hace eso todavía. Tal vez cuando sea grande. Adiós. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier argumento. El juez pidió un receso. Bruno seguía sin moverse. Pero su mandíbula estaba tensa. Por primera vez, algo lo tocó. Y no fue la justicia. Fue la voz de su hijo. Horas después, cuando se retomó la sesión, Bruno pidió hablar. Se levantó, esposado, y se dirigió al tribunal. Lo hice. Quería empezar una nueva vida. Una donde no tuviera que mirar atrás. Pensé que era lo mejor. Pensé que se irían sin dolor. La sala estalló. Gritos, suspiros, murmullos. El juez pidió silencio. ¿Sabe lo que está diciendo?, preguntó el fiscal. Sí. Y no me importa. Porque ya no hay nada más que pueda salvar de esto. La sentencia llegó 2 días después. Bruno fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que su acto había sido calculado, cruel, carente de humanidad. Que Edison merecía crecer sabiendo que la justicia existe. Que Noemí merecía vivir sin miedo. Cuando salieron del tribunal, Noemí sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era paz. Era espacio. Un espacio vacío que algún día podría llenar con algo nuevo. Con algo más limpio. Edison la tomó de la mano. Ella lo miró. Él no sonreía, pero su mirada ya no estaba tan rota. ¿Ahora estamos a salvo?, preguntó él. Noemí no respondió de inmediato. Lo abrazó. Lo apretó fuerte. Y en su oído susurró lo único que podía decir con certeza. Ahora estamos despiertos. 3 meses no son suficientes para cerrar una herida así, pero a veces, no se trata de cerrar, sino de aprender a caminar con la herida abierta sin que te consuma. Desde el juicio, desde la sentencia sin retorno, desde ese último cruce de miradas en la sala de corte donde Bruno no parpadeó ni una sola vez, la vida de Noemí y Edison había cambiado en todos los aspectos posibles. Cambió la rutina. Cambió el silencio.
Cambió el modo en que ella abría las puertas por las mañanas y apagaba las luces por las noches. Lo que no cambió fue su determinación de proteger a su hijo y de no volver a dudar de lo que sentía, aunque el mundo entero le dijera que estaba exagerando. La casa de Elina se había convertido en un refugio, pero también en un campo de reconstrucción. Noemí y Edison compartían un cuarto al principio. Era pequeño, con una sola cama grande que se convirtió en territorio neutral entre madre e hijo, donde las pesadillas se combatían con abrazos y los silencios se llenaban de respiración compartida. Poco a poco, Edison volvió a dormir solo. No fue un proceso lineal. A veces regresaba a su cama a mitad de la noche sin decir nada. Solo se metía bajo las sábanas y tomaba su mano. Ella nunca lo rechazó. Nunca lo interrogó. Aprendió que hay cosas que los niños sienten que no saben explicar, y que no todos los miedos necesitan palabras para ser válidos. Elina se convirtió en más que una hermana. Fue aliada, tía, cómplice, terapeuta improvisada y testigo silenciosa de todo lo que Noemí no decía en voz alta. Y aunque la culpa por no haberle contado antes sobre la amante de Bruno aún le carcomía en ciertos momentos, Noemí se lo dejó claro una noche mientras lavaban los platos juntas. No te culpo. No por eso. Me culpo más yo por haber cerrado los ojos cuando todo estaba frente a mí. Pero ya no quiero culpas. Quiero días tranquilos. Edison volvió al colegio 2 semanas después de que la sentencia se hiciera pública. Los maestros sabían. Algunos padres también. Hubo miradas, susurros, felicitaciones disfrazadas de compasión. Edison nunca hablaba del juicio. Ni de su padre. Pero un día volvió con un dibujo. Era él, Noemí y Elina bajo un árbol, con un cielo azul inmenso y un letrero que decía, Hogar sin miedo. Ella enmarcó ese dibujo. No porque fuera bonito. Sino porque era un mapa. Un testimonio de que su hijo estaba construyendo algo nuevo dentro de sí. La rutina comenzó a parecerse a una vida. Noemí encontró un trabajo de medio tiempo en una clínica comunitaria. Atendía casos menores, aplicaba vacunas, ofrecía orientación a madres solteras. Cada rostro que atendía le recordaba que sobrevivir no te hace especial. Pero hablar de ello sí. Y escuchar. Escuchar con todo el cuerpo a quien tiene miedo de decir que algo está mal. Empezó a notar señales que antes no habría visto. Un niño que no quería irse con su padre. Una mujer que siempre encontraba una excusa para los moretones. Un anciano que temblaba cada vez que hablaba de su hijo. Aprendió que las víctimas no siempre gritan. A veces, se callan más de la cuenta. Y en esos silencios hay una historia completa. Un viernes por la noche, mientras Edison terminaba un rompecabezas en la alfombra del salón, se acercó a su madre y se sentó a su lado. Ella estaba con una taza de té, envuelta en una manta, viendo sin ver la televisión. Él no dijo nada al principio. Luego, simplemente preguntó. Mamá, ¿por qué papá hizo eso? Noemí no respondió enseguida. No porque no tuviera una respuesta, sino porque tenía muchas. Respiró profundo, apagó la televisión y lo miró a los ojos. No lo veía como un niño. Lo veía como alguien que había atravesado algo que la mayoría de los adultos jamás soportarían. Porque hay gente que no sabe amar sin destruir, respondió con un hilo de voz. Porque para algunas personas, el amor es control. Es silencio. Es borrarte a ti para sentirse más grandes. Y porque él no podía amarnos sin querer desaparecer lo que no encajaba en su nueva vida. Edison bajó la mirada. Ella lo abrazó. ¿Él nos amaba? Preguntó, con voz temblorosa. A su manera, tal vez. Pero esa manera no era sana. Porque el amor real no te hace daño. No te asusta. No te traiciona. Y, sobre todo, no viene con veneno. Edison asintió. No dijo nada más. Pero esa noche no fue a su cama. Durmió con ella. Y Noemí no le preguntó por qué. Solo lo abrazó más fuerte. Días después, Noemí empezó a escribir. Al principio, era un ejercicio privado. Un intento de desahogo.
pero pronto se dio cuenta de que estaba escribiendo algo más que su historia. Estaba hablando con otras mujeres. Con otras madres. Con quienes aún estaban vivas, pero no sabían que algo dentro de ellas ya estaba muriendo. Escribía en las madrugadas, cuando Edison dormía. Escribía en la clínica, entre pacientes. Escribía en el autobús, camino a casa. Y cada palabra era un paso hacia adelante. Cada párrafo era una mano extendida a alguien más. Una noche, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de dar un discurso en un estadio, grabó su voz. Leyó la carta. Una sola toma. Sin filtros. Sin efectos. Solo su voz, sus pausas, su dolor, su fuerza. Luego subió ese audio a su canal. Lo tituló, La voz que salvó mi vida. La carta comenzaba así. No me salvó una pistola. No me salvó la policía. No me salvó la justicia. Me salvó una voz. Una que apenas oí. Una que me dijo, no te muevas. Finge. Espera. Protege. Fue esa voz la que me mantuvo viva. La que me ayudó a no gritar. A no dejarme vencer por el miedo. Esa voz era mía. Y la tuya también existe. Aunque no la escuches todavía. Durante los siguientes minutos, relató su historia, sin adornos, sin omisiones. Habló del veneno. Del baño. De la mano apretada de su hijo. De los ojos vacíos de Bruno. De las noches sin sueño. De las dudas. Y cerró con un mensaje que se sintió como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Si alguna vez sientes que algo no encaja, no lo ignores. Si tu estómago se encoge sin razón, si tu piel se pone tensa cuando esa persona entra a la habitación, si sonríes para no hacer preguntas, escucha tu cuerpo. El silencio también habla. Y a veces, quedarse quieta es lo que te salva la vida. La carta se volvió viral. En una semana tenía millones de vistas. Cientos de miles de comentarios. Mujeres contando sus historias. Hombres preguntándose si alguna vez habían cruzado esa línea. Gente agradeciendo. Llorando. Compartiendo. Pero Noemí no buscaba fama. Buscaba despertar. Y lo logró. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, Edison se acercó con un cuaderno en la mano. Lo abrió y le mostró una página llena de dibujos. Ella, él y otras personas. Un perro. Un jardín. El título decía, Mi mamá es mi voz. ¿Esto qué es? Preguntó ella, sonriendo. Una historia. Quiero escribirla. ¿Por qué tú me salvaste? Ella no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó, con la taza aún en la otra mano, dejando que el café se derramara sobre el piso sin importarle nada. Ese día entendió algo que había tardado meses en aceptar. Sobrevivir no es el final. Es el principio. Y amar, de verdad, no es cerrar los ojos ante el peligro. Es abrirlos más. La voz que la salvó no era mágica. No era heroica. Era la suya. Pequeña. Callada. Instintiva. Y esa voz, ahora, no pensaba callarse nunca más. Porque el amor que te pone en peligro, no es amor. Escucha tu voz. Porque esa voz, puede salvar tu vida. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios, ¿qué harías en una situación similar? Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.